Hola queridas amigas, mi nombre es Paulina Torres y vamos a ver la última porción de esa porción de Segunda de Corintios que estamos viendo. Y vamos a empezar así, les voy a platicar las últimas palabras de algunos famosos. Chequen esto, las últimas palabras de Winston Churchill son: todo es tan aburrido. Pablo Picasso: beban por mí y beban por mi salud, yo ya no puedo beber más. Frank Sinatra: estoy perdiendo. Esas fueron las últimas palabras de Frank Sinatra. Estoy perdiendo. Sigmund Freud: esto es absurdo, todo es absurdo. Y la última persona que sé que muchas de ustedes lo conocen es Bob Marley, que dice: el dinero no puede comprar la vida. ¿En serio? Estas fueron las últimas palabras de estas personas grandes que yo creo que conocemos por lo menos 3 de esta lista. ¿En serio esas fueron las últimas palabras? Lo último que tenían que decir, sin sentido, sin propósito, sin ningún peso eterno. Estas últimas palabras son un reflejo de cómo vivieron su vida o nos dejan un poquito de en lo que ellos estaban enfocados, en cosas temporales. Y yo no sé si tú has pensado cuáles serían las últimas palabras de tu vida. ¿Qué dirías? Digo, obviamente podemos pensar y solo Dios sabe cuáles serían nuestras últimas palabras, pero para mí fue importante decir: Señor, ¿cuáles serían mis últimas palabras? Bueno, esta es la pregunta: ¿tendrían algún peso eterno o también serían como estas personas, algo temporal, pasajero? En esta última porción que vamos a ver en 2 de Corintios, el apóstol Pablo quiere enfocar a los corintios a que tengan una perspectiva eterna. Ellos estaban enfocando en cosas de discusiones, habían varias cosas, estaban otra vez influenciando por la cultura que les rodeaba, y otra vez Pablo quiere hacer esto, quiere enfocarlos otra vez a una perspectiva eterna, que pongan su mirada en las cosas que no se ven, que son las eternas, y no en las que sí se ven, que son las temporales. Los creyentes de Corintio, al igual que tú y yo, somos fáciles de distraernos, y quiero a la conclusión que pude llegar en estos días: nuestra mayor distracción, ¿cuál es? Si tú te puedes poner a pensar, ¿cuál es nuestra mayor distracción? Tantas cosas que hay en nuestro día. Nuestra mayor distracción, creo yo, que somos nosotras mismas. ¿Por qué? Porque estamos enfocadas en lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo pienso. Es mucho yo, ¿no? Constantemente estamos buscando nuestro propio bien, enfocándonos en lo que nos falta o en lo que creemos que nos falta o necesitamos, lo que no nos gusta, lo que sí nos gusta, que cómo nos tratan, lo que otros dicen de nosotros, lo que hace el esposo, lo que no hace el esposo, lo que hacen los hijos. Todo alrededor de cómo me siento yo, mi comodidad, mi deseo sexual, yo lo quiero satisfacer, o estamos ahorita súper preocupadas por la salud, ahorita con el tema de COVID, por nuestro cuerpo, si estamos haciendo ejercicio, si estamos delgadas, como que hay tantas distracciones, obviamente todo programado o todo diseñado de parte de Satanás para distraernos. Aún cosas buenas pueden convertirse en una gran distracción cuando no se está quitando del enfoque correcto. Hace poquito tuve un mensaje de una mujer que estaba muy triste y estaba desconsolada. ¿Por qué? Porque ella no se sentía amada por su esposo, ella sentía que el esposo no le hacía caso. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? En vez de correr a Dios, a sus pies, a derramar su corazón delante de Él, a poder clamar y ser abrazada con el amor inagotable con el que Dios la ama, lo que hizo fue empezar a buscar ese amor en otros lugares, en hombres, en chats, buscando esa atención, mandando fotos para ver si se sentía bonita con ellos. Es tan absurdo, para muchas puede decir, ¿cómo? No inventes, pero es tan sutil ese engaño de que, bueno, si alguien no me da lo que yo necesito, entonces voy a acudir a otro lugar. Tantas cosas que nos distraen de lo eterno, de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y Pablo les quiere dar un enfoque eterno, una perspectiva eterna, y les quiere dar una misión eterna. Pero primero, en 2 de Corintios 5:17, que es el versículo de esta conferencia, les quiere recordar su nueva vida en Cristo.
¿Se acuerdan? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y no creo que haya una persona más feliz como Pablo de compartir esta verdad de que las cosas viejas pasaron. ¿Por qué? Porque si han escuchado la historia de Pablo, Pablo perseguía a la iglesia. Él entraba de casa en casa arrastrando a hombres y mujeres que eran creyentes o seguidores de Jesús para meterlos a la cárcel. Él tenía mucha culpa. Entonces, si hay alguien que está feliz que las cosas viejas pasaron, es Pablo. Ya tiene una nueva vida. Él tenía clara su nueva identidad, que ya no vive para él mismo, ya no vive para sus deseos. Él tenía ya claro que él ya vivía para alguien más y para deseos mejores que los de él. Y Dios en su palabra, a través de Pablo, nos quiere dar esta misión eterna, una perspectiva en las cosas eternas. Pero si tú y yo no abrazamos primero esta nueva identidad que nos da Cristo en esta nueva vida, no podremos ver el peso eterno de lo que sigue, de esta misión eterna. Entonces, por eso es importante, y si ustedes leyeron desde el 11 que estaban estudiando con mis compañeras, ven el recordar esta nueva vida que tenemos en Él. Y muchas de nosotras seguimos viviendo en esta, o queremos seguir viviendo en nuestra vieja identidad. Yo le ruego a Dios constantemente, no me permitas olvidar de dónde tú me sacaste. Eso es vital para nosotras. Nos empezamos a acomodar, nos empezamos a moldear otra vez a este mundo, a hacer lo que este mundo hace. Y recuerden, Dios nos escogió, nos apartó para que vivamos de una forma diferente. Y Dios nos dio una misión diferente como su pueblo, como sus hijos. Con esta nueva identidad nos dio nombre, nos dio familia. Somos parte de algo mucho más grande que cosas temporales. Y esta misión eterna está en tu Biblia, en 2 Corintios 5:20. Y son estos dos últimos versículos que vamos a ver, el 20 y 21. Y dice, por tanto, cada vez que la Biblia diga por tanto, es por todo lo anterior que está hablando de nuestra nueva vida en 2 Corintios 5. Dice, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Cuando yo leí esto es como, ¿cómo? Como si Dios estuviera rogando por medio de nosotros. Y mi mente no puede concebir la idea de que cómo es posible que el Dios santo, el Dios majestuoso, el Dios todopoderoso, el creador del universo, que no nos necesita, es más, creo que está mucho mejor sin nosotros, nos use a pecadoras como tú y como yo, infieles, idólatras, ensimismadas, para rogarle a la gente que nos rodea de parte de Dios, reconcíliate con Él. Eso es algo fascinante. Desde el Antiguo Testamento, Dios, viendo la maldad, la idolatría, la queja del pueblo, en Éxodo 25:8 dice, háganme un santuario para que yo habite entre ustedes. Es impresionante. O sea, no sé si tú escuchando esto se te pone china la piel de entender esto, que el Dios Todopoderoso quiere pasar tiempo conmigo, quiere estar conmigo. Recuerden que Él es un Dios santo, y si tú y yo no entendemos cada día más lo que es la santidad, no entenderemos el peso de nuestro pecado, de lo que es que un Dios santo no puede estar con alguien pecador como tú y como yo. Y eso es Jesús en esta tierra, es Jesús, Dios habitando con nosotros, es Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso, o sea, me encanta Dios que desde el Antiguo Testamento Él quiere estar cerca. Viene Jesús y es Dios estando cerca y atrayendo a gente a Él, y que Dios nos use a ti y a mí para ser instrumentos de Él. Bueno, embajador. ¿Qué quiere decir embajador? Si tú estás leyendo esto, pues dices, bueno, ¿qué es ser embajador? Déjame te digo unos puntos de lo que significa ser embajador. No le metí embajador de qué ni nada. Solo estoy nombrando algunas especificaciones de lo que significa ser embajador, ¿ok? Ser representante o mensajero. No habla de sí mismo.
No se representa a él mismo. No vive según su propia autoridad. No comunica su propia opinión. Entrega el mensaje que se le ha comunicado. Esto está increíble porque es todo para Cristo. Y eso es, y quiero leerles esto, un creyente que ha conocido a Dios cada vez más se olvida de sí mismo y de su agenda para vivir para Dios y su agenda. Te lo voy a repetir, un creyente que ha conocido a Dios cada vez más se olvida de sí mismo y de su agenda para vivir para Dios y su agenda. Cuando tú has sido rescatado por Dios, tú sabes que seguir tus propios deseos simplemente te lleva a la perdición, te lleva a la muerte, te lleva a destruirte y no es bueno el nosotras representarnos a nosotras mismas. Ahí mismo en 2 de Corintios, en el capítulo 4, versículo 4, dice, Pablo dice que el Dios de este mundo, que es Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean ¿qué? Chequen esto, para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Si tú tienes una vida nueva, hoy, ahorita que estás escuchando esto, si tú tienes una vida nueva, tú sabes lo que es vivir en tinieblas, lo que es ser ciega. Y tú sabes lo que es cuando Dios resplandeció en tu corazón para ver la hermosura de Cristo. Si tú nunca has sentido esto, si tú nunca has visto el cambio de muerte a vida, de un corazón ahora capaz para amar a Dios, es mi anhelo que tú puedas entregarle tu vida a Cristo y rendirte y dejar que Él gobierne en tu vida. ¿Por qué? Porque sin Él y sin el Espíritu Santo tú no puedes, eres totalmente incapaz para poder amar a Dios y seguirlo y que su palabra sea viva para ti, si no es solo un libro más. Entonces, en esta vida nueva, tú y yo sabemos lo que es que Dios resplandezca en nuestros corazones y ver la importancia de esto, que es el Dios de este mundo, está cegando a la gente para que no vea la hermosura y la gloria de Cristo. Y esa es una oración que podemos hacer por la gente que nos rodea, que es mucha, la gente que no lo conoce, que Dios pueda resplandecer en sus corazones. Y en el versículo 5 de ese mismo capítulo 4, es por eso que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. ¿Por qué? Porque si yo estoy hablando con una persona, mis palabras se las lleva el viento, pero las palabras de Dios permanecen para siempre y solo Él puede salvar, solo Él puede librarnos de nuestra cautividad a nuestro pecado, solo Él puede perdonarnos y traer esperanza y consuelo a nuestra alma. ¿Por qué? Porque tú y yo no tenemos nada que darle a alguien que pueda cambiar sus vidas. Lo más valioso que tú y yo tenemos es a Cristo. El tesoro más grande que tú y yo tenemos es a Cristo. Y es lo mejor que tú y yo podemos ofrecer a la gente que nos rodea. Cristo es nuestro mayor tesoro. Y quiero leerte esto, capítulo 4, versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, este barro que se rompe, que es frágil, que no es importante, que es barato, ese somos nosotros. Pero tenemos un tesoro adentro de eso, que es dentro de nosotras, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. El poder que hay dentro de nosotros, que es Cristo dentro de nosotros, ese es el poder, esa es la grandeza, no los vasos de barro. Entonces no vamos a ir a, véanme a mí, sino vean a Cristo que vive en mí. Y a veces, esto es algo muy triste, nuestro orgullo o nuestro miedo de ser rechazadas hace que no hablemos sobre nuestro tesoro, hace que nos quedemos calladas. Tenemos la verdad en nuestra boca mientras otros están yendo al infierno. Eso impactó mucho mi alma, el decir, Señor, ¿cuántas veces yo te he fallado? ¿Cuántas veces he tenido la verdad en mi boca cuando veo que alguien se está perdiendo y yo me quedo callada?
En mi familia, amigas, les cuento que hay mucha gente perdiéndose, sobre todo por el tema del alcohol. El alcohol ha sido un pecado tan fuerte en mi familia que es un milagro que muchos de ellos estén vivos hoy, de la gravedad que esto ha afectado matrimonios, vidas. La verdad, es un milagro. Entonces, al yo ver a mi familia, yo sé que tengo una responsabilidad como hija de Dios y sé que yo tengo verdad para ellos y a veces no lo he hecho. ¿Cuántas veces he tenido esa oportunidad y no lo he hecho? Y le pido perdón a Dios. Y para ti, que seguro te ha pasado, que Dios tenga misericordia de nosotras por todas esas veces que nos hemos enfocado más en nosotras, en qué me va a decir, que me va a rechazar, o simplemente estamos tan enfocadas en nuestro propio mundo que no vemos la necesidad que los demás tienen de nuestro Dios. Y llegamos al versículo 21, 5:21, que dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. La única razón por la cual tú y yo podemos ser representantes de Dios, embajadores de Dios, no es porque haya algo bueno dentro de nosotros. La Biblia dice que no hay absolutamente nada bueno, no hay alguien bueno, no hay nadie que busque a Dios, no hay un solo justo. Y aquí está hablando al que no conoció pecado. Dios nos amó tanto que Dios hizo a su Hijo pecado, que no había conocido pecado. Recuerden lo que les dije, Dios es un Dios santo y aborrece el pecado. Vean eso. Dios hizo a su Hijo lo que más aborrece para que tú y yo podamos estar cerca de Él. Y para que tú y yo podamos ser embajadoras y ser instrumentos de Él y poder tener una perspectiva eterna y ser usadas para cosas eternas. Y ese enfoque es tan importante. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho ahorita, estamos a veces tan desenfocadas y viendo las cosas que se ven, que son las temporales, y no las que no se ven, que son las eternas. Nosotras llevamos la justicia de Cristo, no nuestra propia justicia, porque no hay. Nosotras llevamos la justicia de Cristo y esa es la única razón que podemos representarlo a donde vayamos. ¿Se acuerdan lo que el mismo Pablo dice en Gálatas 2:20? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando tú estás diciendo, es que yo no puedo, es que yo no tengo el don de evangelismo, es que ya no es que tengo que, o es que es algo que empieza a fluir de tu vida, porque ya es Cristo que vive dentro de ti y no tú. Ya no es como hacemos todo el esfuerzo, no, es dejar que Cristo vaya transformando nuestras vidas. No sé si alguna vez han escuchado el ejemplo de un árbol es de limón o de manzana o algo así. ¿Por qué? Porque es lo que se ve, es el fruto que se ve. No tienen que esforzarse por ser un árbol de limón, es lo que es. Entonces, cuando tú estás en Cristo, lo natural es, al estar creciendo en su palabra y meditando en Él y permaneciendo en Él, es lo que hay, es fruto. ¿Por qué? Porque separados de Él, nada podemos hacer. Y te voy a decir unas cosas que a mí me pueden volar la cabeza y creo que a ti también te va a pasar lo mismo. Pero en ese mismo 2 de Corintios, en esa misma carta, Pablo les escribe a los corintios algo que es fascinante. Él dice que Dios, por medio de nosotros, manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Eso es algo sorprendente, que cuando tú vas a un lugar, Dios a través de nosotros manifiesta el olor, el aroma, el grato olor de Él en los lugares. Somos fragante aroma de Cristo para Dios. Y eso es algo que dices, no, es que yo no puedo hacer eso. Exactamente, en Cristo, eso es lo que somos. Esa es mucha gracia. ¿Por qué? Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice el mismo Pablo en Colosenses 3:3. Cuando Dios nos ve, está viendo a su Hijo. Eso es algo fascinante. Así que, donde sea que Dios te tenga, en tu casa, con tus hijos, con tu esposo, en el trabajo, en la escuela, en donde sea que tú estés, en el camión, en el taxi, donde sea, siempre ora, Señor, tú me pusiste aquí por una razón. ¿Hay algo que tú quieras que yo pueda hablar con esta persona que tú pusiste aquí?
más adelante ustedes vieron, ya no nos vemos pensando en nuestra carne, ya no conocemos a alguien en nuestra carne, sino ya pensando en el Espíritu, con ese enfoque eterno, esa perspectiva eterna, que Dios me salvó no nada más para salvarme y ya voy a estar eternamente con Él, que está genial, pero me salvó para ahora usarme como un instrumento para cosas que valen, las cosas eternas. Recuerda que Dios quiere usarnos para traer a más personas a que los conozcan. Entonces, tal vez en este momento tú estás como, no he sido un buen ejemplo, ha sido un desastre. Mi anhelo es que tú puedas acercarte cada día más a Cristo, a su palabra, y que dejes que Él te transforme y que Él haga este trabajo en ti. Tu vida tiene un propósito eterno, tienes una razón por la cual despertar cada mañana, tu vida tiene una razón eterna. Y Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando nuestra vida tiene un propósito, entonces nuestra muerte también tiene un propósito. Eso es algo increíble. Cuando tú has caminado una vida con un propósito eterno, entonces también tu muerte tiene un propósito, tus últimas palabras tienen también un propósito. No sé si muchas sepan, pero en enero perdí una de mis mejores amigas, mi amada Gaby. No sé si ustedes vieron en redes sociales, pero la perdimos por cáncer de páncreas y fue una enfermedad muy dolorosa. ¿Y saben cuáles fueron de sus últimas palabras? Dijo, nos vemos pronto. Nos vemos pronto. ¿Cuánto peso eterno tiene esas pocas palabras? Nos vemos pronto. Ese significado, su vida viviendo con este propósito, esta perspectiva eterna, que no vivo más para mí, sino Cristo vive en mí. Entonces tú puedes, aunque vivas últimos días dolorosos, aún ese momento tiene un propósito eterno. Nos vemos pronto. ¿Saben cuáles fueron las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Un propósito eterno. Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. Cristo vino a cumplir la voluntad del Padre. Y tú y yo tenemos este propósito para cumplir de parte de Dios. Somos embajadoras en Cristo. Ahora en Cristo, en esta nueva vida en Cristo. Y es por eso que debemos de abrazar nuestra identidad que tenemos en Cristo, lo amadas que somos en Cristo, lo aceptadas que somos en Cristo, y que eso se refleje a otras personas. Si nos ven todas deprimidas, ahora yo no estoy diciendo que no podemos deprimirnos, pero ¿qué hacemos con lo que sentimos? Ya nuestras emociones no determinan lo que hacemos, sino lo que Dios dice en su palabra. Pero el poder, aún si en una circunstancia triste, no estamos sin esperanza, tenemos un propósito eterno, tenemos una perspectiva eterna. Jesús vivió la vida que tú y yo nunca podríamos vivir, pero a través de Cristo podemos dar a conocer quién es nuestro Dios, cómo Él salva, cómo Él sana, cómo Él nos libra de pecado, cómo Él, la esclavitud que tanta gente está de su propio pecado, cómo Él nos da la paz que tanto anhela nuestra alma. Tú y yo también tenemos esta misión eterna siempre. No desaprovechemos cada día, cada oportunidad, cada momento, viviendo para cosas temporales, sino para cosas eternas. Dios te bendiga.